Lo que no dice la lección, Cristo en el crisol. Dios es. Es esencial entender que antes de que algo fuera, Dios es. La palabra Dios denota autoexistente o uno autosuficiente, y describe un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir. Si Dios es autoexistente y no depende de nada ni de nadie para ser, entonces Él es necesariamente sin causa y eterno. Si Dios es independiente y autosuficiente, entonces no podemos influir en Dios para que haga lo que queremos. Significaría que Dios sabe todas las cosas desde la eternidad y que no mira en el futuro para ver quién hará algo para que Él tome sus decisiones basadas en lo que ve. La independencia de Dios significa que Él no considera lo que alguien podría hacer en un lugar y tiempo determinados y luego hace su elección basándose en el conocimiento previsto. Eso violaría la no contingencia de Dios porque significaría que sus elecciones y las acciones resultantes de esas elecciones están supeditadas a las elecciones previstas de otros y esto no puede ser. Dios es absolutamente inmutable en su esencia y atributos. Él no puede aumentar ni disminuir. Él no está sujeto a ningún proceso de desarrollo o de la autoevolución. Su conocimiento y poder nunca pueden ser mayores o menores. Él nunca puede ser más sabio ni más santo, ni más justo ni más misericordioso, de lo que siempre ha sido y siempre debe de ser. No es menos inmutable en sus planes y propósitos. Infinito en sabiduría, no puede haber error en su concepción. Infinito en el poder, no puede haber fracaso en su realización. Es tan perfecto el plan que estipuló el costo del mismo. Así es que, ¿riesgos? Es Dios. Hay una frase que dice, vive con lo necesario y ten lo suficiente. Al parecer era el caso de José y María. Recordemos los regalos de los tres reyes magos. Eran de gran precio. También habían inculcado a Jesucristo que el lugar no hace la persona. Leamos lo siguiente. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo y sentado en medio de los sacerdotes doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No lo hallaron jugando algo propio de su edad, sino con los doctores de la ley. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hablar de la verdad. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, se sujetó a la autoridad de sus padres después de este incidente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, madurez, y en gracia para con Dios y los hombres. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea que no las quiero en mí. En gracia para con Dios y los hombres. ¿Sería parcial o mostraría favoritismo con alguno de su prójimo? No, porque es pecado. Santiago 2:9. ¿O le caería mal a alguno de su prójimo al punto de enojarse? No, porque es pecado. Mateo 5:22. ¿Pensaría o hablaría mal de su prójimo? No, porque es pecado. Zacarías 7:10. En gracia para con Dios al hacer uso correcto de su libre albedrío, obedeciendo.
en gracia para con los hombres, amando a su prójimo, no pensando ni haciendo algo a su prójimo que ofendería a Dios. Este es el ejemplo de Cristo. Solución para el pecado. Dios ha hecho provisión para el pecado como tal, y el pecado en nosotros para su desarraigo. Rechazado por los hombres, pero por su propia gente. En nuestros días sería por los dirigentes y miembros de su propia iglesia. Así es que el mensaje con el que empieza su ministerio era para los de su propia iglesia. Ellos son los que lo rechazan, como también el mensaje. En Mateo 12, 22 al 24 habla de un endemoniado que es sanado por Jesús. El común de la gente dice, toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Lo que quería decir es que, ¿no es este el prometido descendiente de David, el Mesías? Conocían la profecía de Isaías 35:5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Y dedujeron que debía ser el Mesías prometido que podía hacer esto. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Y dice Jesucristo, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios es el mensaje con el cual empezó su ministerio. Marcos dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Previo a lo que dice en Lucas 4, 21 al 30, está la causa, la razón del porqué del trato al punto de querer matarlo. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu de Adonai Jehová está sobre mí. O sea, el que habla en este pasaje de Isaías es el ungido, el Mesías, el Cristo, porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres. ¿Cuál Evangelio? Con el que empezó su ministerio, el reino. Es la solución para nosotros que estamos en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? No fue un comentario imparcial. Después de su asombro inicial, empezaron a resentirse de que alguien tan familiar, el hijo de José, pudiera hablar con tanta gracia y pretender ser el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, que era sobre el Mesías. Este comentario fue parcial en su inicio, pero con el desarrollo de los acontecimientos fue escalando al punto de querer matarlo. Es por eso que la forma más mínima de odiar es ser parcial. Otra vez, previo a Juan 8, 58-59, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primero, les dice, vuestro padre es el diablo. Luego dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Segundo, les dice, no somos de Dios porque no obedecemos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Tercero, el día que de él comieres ciertamente morirás. Vivir separado de Dios es estar muerto. El que me obedece nunca se separará del Señor.
A esa muerte se refería el Señor. Con lo que les dice a continuación, deciden matarlo. El verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, y por último, se adjudica a sí mismo el título divino que solamente le pertenece a Jehová, y por ello lo quieren apedrear. Antes de que algo viniera a existir, el padre Elohim planeó la muerte de su hijo, Elohim, que es el costo del plan de Dios. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Porque yo no he descendido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y en el Getsemaní repite esto 3 veces. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Algo cierto en la vida del Señor Jesús es que vino a hacer la voluntad del que lo envió, del que planeó su muerte en la cruz. Anhelaba lo que no podía hacer, porque no hay intercesor para él. Tenía que morir. Nuestra esperanza no termina en la cruz, por cuanto únicamente cumple el objetivo por el cual fue enviado. Falta el propósito por el cual lo envió, y así completar la misión. Dice Isaías 53, verso 10. Sin embargo, fue la voluntad de Jehová aplastarlo y hacerlo sufrir. Y aunque Jehová hace de su vida una ofrenda por la culpa, Ashán, verás a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. Este versículo pinta claramente la voluntad del Padre. Esto fue obra de Dios, de que sea aplastado, de que sufriese. Jesús no fue víctima de las circunstancias ni estuvo a merced del poder político o militar. Fue la obra planeada y ordenada del Señor Dios, profetizada por Isaías cientos de años antes de que sucediera. Esta fue la victoria de Dios, no el triunfo de Satanás o del hombre. Era la realización del servicio más sagrado a Dios Padre que jamás se haya ofrecido. Por eso Isaías puede decir, sin embargo, a Jehová le agradó herirlo. En sí mismo el sufrimiento del Hijo no agradó al Padre, pero al realizar la obra de reconciliación del mundo con Él, fue completamente agradable a Dios Padre. También especifica qué tipo de sacrificio se ofrece con Cristo, el de ofrenda por la culpa, que en hebreo es Ashán. Ofrenda por el pecado en hebreo es chatá. Cristo nos advierte que hemos de enfrentar en el mundo, en un sistema que su único fin es destruir. Por ejemplo, Dios nos puso en Edén para que disfrutemos de su presencia. El hombre necesitaba de disfrutar y placer. El mundo organizó el entretenimiento y la diversión. En el mundo tendréis aflicción. Sus sinónimos son dolor, tristeza, amargura, tribulación, desesperación, sufrimiento. Mas dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto que ofrece el mundo hay que vencerlo, porque pretende separarnos de Dios. ¿Y cómo se vence al mundo? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es que no tenemos que acostumbrarnos, no tenemos que pensar es nuestro destino, porque no lo es. A todas las miserias que ofrece el diablo hay que resistirlas, Santiago 4:7, confrontarlas,
en actitud de oposición, sin eludirlos. Otro sinónimo de resistir es perseverar, paciencia. Hay un tipo de sufrimiento que debemos estar gozosos de padecerlos, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Debían tener cuidado de que sus sufrimientos les sobrevinieran sólo como consecuencia de creer en Cristo Señor y Rey y el mensaje del reino, y no porque se les pudiera imputar algún delito, en otras palabras, como resultado de haber pecado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es el resultado de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual envió. Vida eterna es una forma de vida, que podemos vivirla aquí y ahora. No tenemos que esperar hasta ir allá. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Vida eterna es el resultado de la santificación. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo es que podemos tener esta vida y la puedan tener mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él, el Eterno, es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vida eterna aquí y ahora es posible. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.